recibir su voz. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él vive, Él reina y permanece para siempre, y su reino sempiterno nunca tendrá fin jamás. Damos gracias al Señor. Y si algo no tiene fin y nosotros estamos unidos a Él, tampoco nosotros tenemos fin. Amén. Por eso es que, hermanos, hablamos de vida eterna, y la vida eterna comenzó ya para nosotros. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Porque, hermanos amados, tenemos el que se une al Espíritu del Señor, dice la palabra, está viviendo juntamente con Él, y por lo tanto no hay muerte. Amén. Damos gracias al Señor. Esta noche, hermanos, yo quiero hablar, el Señor me ha dado una palabra para compartirla con ustedes, y vamos a hablar acerca de inaugurando el tiempo de avivamiento para esta casa. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Y vamos a leer varios versos. Vamos a comenzar en el capítulo 1. Y comenzamos leyendo verso 3 y verso 4. Cuando lo haya encontrado, yo le voy a pedir que se ponga de pie para la lectura de la palabra. Seamos bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede, tiempo de bendición, como está escrito en la palabra, tiempo de refrigerio delante de su presencia. Aleluya. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, verso 3 y verso 4. Dice: a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Verso 4: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Verso 4, quisiera que lo leyéramos todos juntos. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Inaugurando los tiempos de avivamiento para esta casa. El Señor Jesucristo dijo, cuando se encontró en el lugar de Zaqueo, Lucas capítulo 19, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y yo me honro esta noche de declarar: hoy ha llegado el avivamiento a esta casa. Pero si algo no se inaugura, no comienza. Para que algo tenga que comenzar, tiene que inaugurarse. Los cristianos hemos incurrido en un fallo hasta cierto punto, y es en el hecho de que creemos que el tiempo sigue su marcha y que todas las cosas van a ir cayendo por su propio peso o van a ir por su propio ritmo. La Biblia nos muestra a nosotros que no es así. Para que algo tenga que iniciarse, uno tiene que inaugurarlo. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y encontramos la historia del pueblo de Israel después de su retorno en el cautiverio, el profeta Jeremías había declarado por palabra de Dios que el cautiverio iba a durar 70 años, nada más, 70 años. Al cabo de los 70 años, Dios había declarado que el pueblo iba a volver a su tierra. Pero bien interesante que cuando encontramos los libros de Esdras, los libros de Nehemías, Primera de Crónicas, nos damos cuenta de que el pueblo no regresó al cabo de 70 años. En Daniel capítulo 8, 9, capítulo 10, nos damos cuenta
que Daniel pregunta, inquiere delante de Dios acerca de cuándo habrían ellos de volver. Pero muchos de ellos no volvieron, muchos de ellos se quedaron. ¿Por qué? Cuando leemos en el libro del profeta Ageo nos damos cuenta que el tiempo decía, no es tiempo todavía para la construcción del templo de Dios, pero ya habían transcurrido los 70 años. Para que algo comience, hermanos amados, nosotros tenemos que inaugurarlo. Por eso es bien interesante que nuestro Señor Jesucristo, cada vez, y en el Evangelio según San Mateo se nota, que cada vez que Él iniciaba algo, decía, para que se cumpliere lo que dijo el Señor por boca de su profeta, y menciona el profeta. Para que algo se inicie, nosotros tenemos que inaugurarlo. Y en esta noche, hermanos, nosotros vamos a inaugurar los tiempos de avivamiento. Porque los tiempos de avivamiento no vendrán sino hasta cuando nosotros los demos por inaugurado. El Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, le dio una instrucción al pueblo, a sus discípulos, 120 en promedio aproximadamente, al menos eso es lo que dice la palabra, 120. Le dio una instrucción. Por 40 días estuvo con ellos, después de haber resucitado, 40 días más estuvo con ellos. Y le dio una instrucción al final de los 40 días, y le dijo, no se vayan de Jerusalén. Manténganse en Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque allí ustedes van a recibir la promesa del Padre que oíste. Yo lo dije. Ellos no sabían de qué era la promesa, a qué se referían, porque muchos de ellos no habían estudiado realmente los libros proféticos. No sabían entonces a qué Jesús se estaba refiriendo. ¿Por qué lo decimos? Porque si usted sigue leyendo, en el mismo capítulo 1, en el versículo 6, Pedro le pregunta al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les estaba hablando de blanco y él le pregunta de azul. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos lo asociaban. Ok, la promesa del Padre pues tiene que ser la restauración a Israel. No entendían de qué Jesús les estaba hablando. Lo entendieron hasta aquel día, el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué significó la venida del Espíritu Santo? Hoy nuestros ojos van a ser abiertos, como cantamos al inicio de este canto. Hoy nuestros ojos van a ser abiertos, porque hasta este momento hemos dicho que Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, significó o representó precisamente eso, la venida del Espíritu Santo a la tierra. Yo quiero decirles por palabra de Dios, eso es una visión bien corta de lo que significó la venida del Espíritu Santo. Ese día se estaba iniciando un tiempo de avivamiento para Jerusalén. No era únicamente la venida del Espíritu Santo, era el inicio de un tiempo de avivamiento, un tiempo de restauración, un tiempo de vivificación en el Espíritu. Y qué hermoso que el Señor Jesús, nuestro Señor, se los advirtió, porque si no se lo hubiera advertido, ¿qué hubiera sucedido? Ellos no hubieran entendido y de seguro que hubieran incurrido en alguna mala decisión. Para que comiencen tiempos de avivamiento, necesitamos dos etapas. La primera de ellas es dada por nuestro Señor. Es una instrucción, no se vayan, manténganse hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Pero una segunda etapa no tiene que ver con Dios. La segunda etapa tiene que ver con el hombre. La segunda etapa tiene que ver con la mujer. La segunda etapa tiene que ver con nosotros, que hemos creído en el Señor. Nos trasladamos hasta el capítulo 2. Hasta el capítulo 2. Y nos damos cuenta en el versículo 1, y luego el versículo 4 dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Me llama mucho la atención en el versículo 1, estaban todos unánimes juntos.
¿Cuántos días habían transcurrido desde la resurrección de Jesús, desde la crucifixión de Jesús? ¿Cuántos días? Habían transcurrido 50 días, porque es Pentecostés. Pentecostés viene precisamente de la fiesta de las semanas, que son 7 semanas después de la resurrección. 50 días. 50 días habían transcurrido cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Todos los discípulos, el bando apostólico, fue desparramado. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, aquel primer día de la semana? Cuando entró al aposento donde se encontraban los discípulos, ya Tomás no estaba con ellos. Tomás no estaba, porque cuando le contaron, Tomás dijo: si yo no metiera mi dedo en su llaga y no viera sus manos, yo no creeré. 8 días después ya se encontraba Tomás, y entonces creyó. Pero ya el primer día de la semana, uno de los discípulos no se encontraba ya con ellos. Y si ustedes se trasladan al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que los discípulos, al menos 7 de ellos, fueron rápido a parar al norte, al lago de Galilea. Y lo más interesante del caso es que de esos 7 discípulos, solamente 4 de ellos eran pescadores. Juan, Pedro su hermano, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los hijos del trueno. 4 de ellos. Pero sin embargo, cuando Pedro dice: voy a pescar, todos los demás dicen: nosotros vamos contigo. Es interesante que en el versículo 1 del capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe lo que significaba que estaban juntos? Hacía 40 días atrás todo el mundo se había desparramado, todo el mundo se había desbandado. ¿Por qué? Porque ellos esperaban de que Jesús iba a ser coronado rey cuando llegara a Jerusalén. Por eso es que los hijos del trueno, Juan y Jacobo, le dijeron: Señor, nos queremos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Querían ser los primeros de entre todos, porque ellos pensaban de que Jesús, cuando llegara a Jerusalén, iba a ser coronado rey en sucesión de la línea de David. ¿Y qué sucedió? Lo que ellos no habían pensado, ni siquiera considerado. Su Señor, su Maestro, fue crucificado y todo el mundo comenzó a irse. Por lo tanto, si aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que estaban unánimes juntos, es porque habían superado la frustración de lo que había significado la crucifixión para ellos. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche que para que uno pueda tener tiempos de avivamiento, tiene primero que haber superado cualquier frustración, cualquier decepción, cualquier fracaso, cualquier situación que se ha propuesto detener nuestras vidas, nuestro crecimiento espiritual. No podemos tener tiempos de avivamiento, hermanos, si hay decepción. No podemos tener tiempos de avivamiento si hay atención puesta en la crisis que nosotros estamos viviendo. No podemos tener tiempos de avivamiento si estamos viendo los inconvenientes. Estaban unánimes juntos, se habían superado, habían ido por encima de aquel sentimiento de fracaso que 50 días atrás ellos habían tenido. Cuando entonces se dio eso, allí comenzó este nuevo tiempo, esta nueva etapa de avivamiento para Jerusalén. Mire qué interesante que más adelante, en el versículo 36, estoy en el capítulo 2, en el versículo 36, Pedro, que en un momento determinado aquella noche, después que había dicho: Señor, yo no te negaré, cualquier otro de mis hermanos te puede negar, pero yo no,
Y sabemos la historia, aquella misma noche lo negó 3 veces, no una vez, sino 3 veces. Por eso es que él lloró amargamente, porque si hubiera sido una vez, pues una vez cualquiera comete un error, pero él cometió 3 errores seguidos esa misma noche. Pero Pedro, aquel hombre que había fracasado en una misma noche, aquel hombre que había sido prácticamente la mano derecha de nuestro Señor, aquí se levanta y dice, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Digamos todos juntos: Dios ha hecho Señor y Cristo. Estamos inaugurando los tiempos de avivamiento para esta casa. ¿Qué necesitamos para dar por inaugurado? ¿Qué necesitamos cuando se está inaugurando una instalación, cuando se está inaugurando un programa? ¿Qué necesitamos? Usted ha visto que hay una cinta, que hay un protocolo y hay unas tijeras y se corta la cinta y entonces allí se da por inaugurado, y si hay alguna placa que se va a develar, pues entonces se quita aquel manto que estaba cubriéndolo y a partir de allí se da por inaugurado. Amén. Necesitamos, hermanos, superar, ya lo dijimos, necesitamos ir por encima de todo fracaso, de toda decepción, de todo sentimiento de turbación. Pero mire qué interesante el versículo 36, necesitamos también establecer a Jesús como Señor y Cristo. No podemos tener, hermanos, tiempo de avivamiento sin haber establecido a Jesús como Señor y Cristo. Por eso en esta casa nosotros predicamos, hermanos, el señorío de Cristo. Y hoy se hablaba en una de las palabras introductorias esta noche, se hablaba de que David se postraba, el rey se postraba. Porque no podemos tener, hermanos amados, presencia de Dios, visitación de Dios, sin un pueblo que no se postre, sin un pueblo que no reconozca señorío de Dios. Amén. No podemos tener. Hermano, yo creo que nosotros no ignoramos que quien trae la presencia de Dios a la tierra es el hombre mismo. Así como el hombre mismo se ocupa para alejar la presencia de Dios, así es el hombre mismo, aquel que reconoce el señorío de Cristo Jesús, el que hace que la presencia de Dios descienda. ¿Dónde tú estás trabajando? ¿Dónde tú estás viviendo? ¿Dónde tú estás operando? ¿Dónde tú te mueves? ¿Sabe que en tiempos antiguos, hace 10 años atrás, muchos cristianos le pedían al Señor: Señor, hazme trabajar en un sitio donde solamente hayan cristianos. Yo quiero trabajar en un ambiente donde solo haya cristianos. El Señor nos hizo entender que esas peticiones estaban mal planteadas, porque no es la presencia de todos cristianos lo que va a hacer que Dios brille en ese lugar. Puede ser que no tengas a ningún cristiano a tu lado, pero si tú reconoces el señorío de Cristo Jesús, la presencia de Dios se va a establecer entre ellos. Amén. Es la presencia de Dios. Tú eres portador, tú eres portadora de la presencia del Todopoderoso. Amén. Por eso es que cuando tú entras a un espacio, cuando tú entras a un lugar, las demás personas advierten: algo hay aquí, no sé qué es, algo hay aquí. Y es la presencia de Dios. ¿Quién la llevó? La llevaste tú. Tú llevaste esa presencia de Dios. Tú llevaste esa presencia de Dios. ¿Sabe que en el tiempo antiguo, cuando el sumo sacerdote o el sacerdote cualquiera entraba a un sitio, se daban cuenta aunque no lo vieran? Aunque no lo vieran. ¿Saben cómo? Porque en la vestidura del sacerdote, en la orla abajo, tenía campanillas mezcladas con una especie como de almendras. Entonces, cuando las campanillas
topaban con las almendras, provocaban un sonido, un caminar. Cuando él caminaba, provocaba un sonido agradable. Y entonces, cuando escuchaban eso, el sacerdote lloró. ¿Saben? En la vida espiritual, en el mundo espiritual, cuando tú entras a un lugar, se escucha ese sonido. Se escucha ese sonido. Le voy a decir algo también. No se asuste cuando usted encuentre resistencia en otras personas o cuando, sin haber hecho absolutamente nada, otras personas se levanten en su contra. No se asuste también. Le presento lo uno, le presento lo otro también. No se asuste. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas van a reaccionar. Estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Y entonces el enemigo va a reaccionar también. Porque dice Mateo capítulo 10, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Cuando uno pasa, obviamente la oveja pasa, el lobo va a salir. Amén. Pero el salmista David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta semana yo estaba leyendo, y le voy a pedir que no pierda Hechos de los Apóstoles, pero esta semana yo estaba leyendo el Cantar de los Cantares, y hay una palabra preciosa que a veces uno la lee y pasa inadvertido hasta que pues el Señor la revela. Te voy a pedir por favor que vaya a Cantar de los Cantares un momentito, porque es sumamente precioso, hermoso lo que Salomón escribió. El capítulo, me parece que es el capítulo 1. Mire qué hermoso. Capítulo 1. En el versículo mire qué hermoso. Ayúdeme, hermano. Esto dice: mi amado pastorea entre lirios. Si alguien lo... Es en el capítulo 2. Ok, gracias. Gracias. Es el capítulo 2. Vaya por favor al capítulo 2. Mire qué hermoso lo que dice el versículo 16. Mi amado es mío y yo suya. A esto es a lo que le quiero llevar. Si lo puede subrayar. Él apacienta entre lirios. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a ilustrar de esta manera. Leí en una ocasión que una compañía inglesa de perfumes les pidió a todos sus empleados que trabajaban en la elaboración de perfume que no se quitaran la bata cuando terminaran de trabajar, sino que se fueran a su casa usando las batas. Y fue la mejor propaganda para vender el perfume, porque la bata estaba impregnada de perfume y cuando ellos pasaban, la gente se iba detrás de ellos. Mi amado apacienta entre lirios. Mi amado no